Y el que todavía no juega por el Real Madrid, pero algún día jugará en el equipo blanco, dicho por él mismo, o mejor dicho, por su agente, un jugador que, por cierto, acaba de protagonizar uno de los traspasos más sonados del verano, y exmadridista también, es Achraf Hakimi. Y es que ayer su representante, Ángel Caamaño, que por cierto, si no recuerdo mal, y la memoria no me juega una mala pasada, es también agente de Lautaro Martínez, y por supuesto anduvo pronunciándose acerca del futuro del jugador argentino cuando sonó tanto para el Real Madrid. Pues bien, ayer Ángel Caamaño comentaba que se guardan el derecho y la ilusión de jugar algún día en el Real Madrid. Se refiere lógicamente a Achraf. Bueno, yo esto lo veo muy esperanzador, muy ilusionante, pero honestamente, siendo Achraf un jugador que todavía tiene un contrato muy largo por el Paris Saint-Germain, veo complicado, sinceramente, que en el futuro próximo vayamos a disfrutar del jugador marroquí en las filas del conjunto blanco. Y además, esto es particularmente sangrante en un año en el que el Real Madrid necesita, sí o sí, un lateral derecho. Es decir, que de alguna manera se las podrían haber ingeniado para que Achraf terminara este año en el Real Madrid. Pero como confirmó Ángel Caamaño, el equipo blanco no quiso ejercer el derecho de tanteo. Cosa entendible por otra parte, porque claro, cuando te ponen 60 o 70 millones de euros sobre la mesa y tú, que tienes el derecho de tanteo, tienes que igualar esa oferta, pues teniendo en cuenta que nos tenemos que dejar la piel por Kylian Mbappé, es muy complicado que tú te permitas el lujo de igualar la oferta y poner otros 70 kilos para llevarte a Achraf, que es un lateral derecho que lógicamente, aun siendo necesario, no es tan prioritario como Kylian Mbappé. Así que bueno, en este sentido me sabe un poco mal, pero en cualquier caso es, para mí, completamente entendible y por supuesto ilusionante porque veremos a Achraf algún día en el Real Madrid. Y ahora sí, vamos con este que ya es definitivo, lo que va a hacer en el futuro próximo en el Real Madrid, que es quedarse. Un hecho desvelado y verificado por OK Diario ha dejado a las claras que Gareth Bale ni se retira, ni se va, ni va a jugar en la Major League Soccer, ni nada parecido. Se queda en Madrid para completar su año de contrato en el Real Madrid. ¿Y cuál es ese hecho que nos hace estar tan seguros de ello? Muy sencillo, que ya ha matriculado a sus hijos en el Colegio Americano de Pozuelo para la próxima temporada, para el próximo año. Lo que obviamente le arraiga a Madrid, porque no hay otra. O sea, evidentemente, si los hijos están matriculados en un colegio de Madrid, pues hay un 99,9% de posibilidades de que efectivamente Gareth Bale se quede. A ver, hay un pero y una salvedad. Por ejemplo, cuando Gareth Bale se marchó al Tottenham cedido, la temporada y el curso escolar, el año académico, ya había comenzado. Allá por aquel mes de octubre de 2020. Entonces, Gareth Bale estuvo viviendo solo en Londres, según comentan. Es decir, la familia no viajó con él. O sea que ahora podría ocurrir de la misma manera. Que Gareth Bale se marchara a otro sitio y que la familia se quedara en Madrid. Pero claro, parece difícil pensar que ya sabiéndolo todo de antemano, siendo todavía el mes de julio, que ni más ni menos no planificaran, si se van a marchar a otro sitio, escolarizar a los niños en la ciudad de destino. ¿Me entendéis? Evidentemente, cuando ocurrió lo del Tottenham fue prácticamente a última hora todo. Así que tampoco les quedaba otra a la familia de Gareth Bale. Por cierto, enhorabuena que ha vuelto a ser padre en estos últimos días. Entonces no les quedaba otra y no tenían más que quedarse en Madrid. Aparte, incluso retirado, a Gareth Bale le encanta Madrid, le encanta el sol de España y evidentemente hace muy difícil que se marche. Así que bueno, en este sentido, desde luego para mí es una prueba muy fehaciente de que va a jugar, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. El que nos ha dejado a todos perplejos y ojipláticos ha sido el jugador que ha hablado en prensa, por cierto, una vez más, y no son pocas, confirmando que se quiere quedar en el Real Madrid y que desde luego va a luchar por ello. Una vez más, Dani Ceballos insiste en que será jugador del Real Madrid la temporada que viene porque esa es su intención última, la de triunfar en el Real Madrid. Ayer era preguntado por su estadía actual en la selección olímpica, diciendo que lógicamente es un gran objetivo y un gran sueño cumplido, pero desde luego otro tema pendiente era aclarar su futuro en el Real Madrid. Bueno, pues Dani Ceballos no tuvo pelos en la lengua. Dijo, todavía está pendiente la charla con Ancelotti para ver qué es lo que quiere
y a partir de ahí yo voy a ponérselo difícil porque quiero triunfar en el Real Madrid. Añadí además Ceballos que, siendo Ancelotti un entrenador que utiliza muchísimo el 4-3-3, muchas veces con un extremo por el interior, entiende Dani Ceballos que puede tener oportunidades. Bueno, yo dejadme que os diga que creo que Dani Ceballos, efectivamente, aparte de que ya estuvo cerca de la lupa de Ancelotti para fichar por el Nápoles, lo cierto es que ahora la situación en el Real Madrid le complica en extremo su futuro, o por lo menos los planes de futuro que tiene. Y es que cuando tú cuentas con un centro del campo en el que una de tus piezas clave va a ser un jugador que está por consagrarse en el Real Madrid, que se llama Martín Ødegaard, evidentemente todo se complica. Lógicamente, cuando además tienes un box-to-box como Fede Valverde, también se añade un grado de dificultad. Pero por si acaso fuera poco, si aún mantienes a dos grandes tótems como Luka Modric y Toni Kroos, dejadme que os diga que las posibilidades para que tú te quedes en el centro del campo del Real Madrid se reducen a prácticamente cero. Así que, lógicamente, a pesar de la buena voluntad de Dani Ceballos y de que, hombre, a mí me gusta y me ilusiona escuchar estas palabras de optimismo de Dani Ceballos, honestamente creo que lo tiene muy complicado. Pero ahora ya veremos a ver qué ocurre. Pero retomando y retornando al redil de los rumores, fichajes, etcétera, etcétera, dejadme que os comente algo que es bien importante y que ha salido en Italia. Ya lo dije el otro día un poco de pasada y hoy me permito el lujo de profundizar un poco. El nombre propio es Diogo Dalot. Dalot, que sabéis que es jugador en propiedad del Manchester United, que ha jugado cedido en el Milan, es lateral derecho y en el Real Madrid lo ven como un posible refuerzo para esa misma banda. Evidentemente sabéis que si hay un área del campo que está ahora mismo muy huérfana y muy corta de vestuario, es ni más ni menos que el lateral derecho. Precisamente porque además, si bien es cierto que Dani Carvajal parece que no tiene ningún problema o no va a tener ningún problema en extender su continuidad con el equipo blanco, lo cierto es que Odriozola, que es el otro lateral derecho, no cuenta para Ancelotti. Siendo que Dani Carvajal tiene 29 años, es más que evidente que el Real Madrid tiene que reforzar la zona. Yo ya me he pronunciado en este sentido en varios clips. Y lógicamente dicen en esta información que el Real Madrid adelanta al Milan en hacerse con los servicios de Dalot, que es el punto del clip, del audio. Es decir, ahora mismo la situación es que el Real Madrid parece acercarse más al fichaje de Dalot de lo que está el Milan. Al Milan se le terminaría escapando porque el Madrid parece que está avanzando en las negociaciones por el jugador, por el cual pues pagaría una suma que tampoco es una locura. No recuerdo ahora mismo exactamente el precio porque tengo, la verdad es que un montón de precios de mercado de diferentes jugadores, pero me parece que no era una cosa bárbara. O sea, el Real Madrid no tendría que hacer un dispendio enorme en un jugador que lógicamente viene, no sé si para reemplazar a Carvajal, pero desde luego viene con la vitola de ser uno de los grandes refuerzos de una banda que está ahora mismo prácticamente huérfana, porque tú a Lucas Vázquez no le puedes nunca considerar como lateral derecho, salvo contadas excepciones. Así que veremos a ver qué pasa, pero desde luego me alegra escuchar noticias en este sentido. Y atención, porque el que quiere dar la campanada más absoluta es Isco Alarcón. El jugador está llamando la atención porque en las últimas imágenes, vídeos, fotografías que se están filtrando de los entrenamientos del Real Madrid, está muy fino, está siendo protagonista en la mayoría de ellas, es decir, de las imágenes que ofrece el club, y supongo que esto tiene una intención, y es acallar los rumores de que el jugador está fuera de forma. Todo lo contrario, al parecer el jugador está tan entusiasmado con la posibilidad de quedarse, y ayer sabéis que precisamente no iba a aceptar ganar menos en el Milan, que parecía el equipo más interesado en ficharle, ganar menos de 7 millones, quizá en mi opinión un poco como excusa para poder quedarse y tener una oportunidad en el Madrid Ancelotti, que sabéis que por otro lado es probablemente el entrenador que más va a velar por los intereses del jugador. Hombre, yo personalmente me alegro. Personalmente no puedo decir otra cosa porque al final cada jugador que lucha por un puesto en el Real Madrid obviamente está dando su mejor versión, o por lo menos lo intenta. Así que en este sentido pues no puedo más que alegrarme y de verdad desearle una preparación espectacular a Isco, lo suficientemente espectacular como para que finalmente se quede en el Real Madrid. Lo va a tener difícil, por el contrario, lo va a tener muy complicado. Hay muchos jugadores que quieren quedarse, por ejemplo Ceballos lo ha comentado, evidentemente Ødegaard va a ser el número uno que va a tener más posibilidades, luego también está Fede Valverde, es decir, que tiene una empresa por delante bien complicada.
Pero en cualquier caso, la buena voluntad, el trabajo duro, la disciplina, el esfuerzo y todo este tipo de cosas, en mi opinión, van a confabular para que el jugador por lo menos sea importante en el Real Madrid. A lo mejor no un puesto de titular, pero quién sabe si cada vez que sales desde el banquillo haces una muy buena actuación y finalmente se lo terminas poniendo bien complicado al entrenador. Pues hombre, ojalá que así sea y que veamos otra vez una de las mejores versiones de Isco en el Real Madrid. Y por cierto, si ayer escuchábamos que el siguiente en cerrar la puerta por fuera y marcharse del Real Madrid era Altuve, hoy parece que Javi Sánchez está o va a ser el próximo jugador que efectivamente se marche del equipo blanco. El jugador del Castilla, el jugador de la cantera, ha estado cedido en el Valladolid un par de temporadas. Finalmente no parece que hayan quedado muy sorprendidos con las actuaciones y el rendimiento del jugador, pero sí que parece que tiene ofertas de fuera para marcharse. Al parecer la Fiorentina es la que más interesada está. También sabéis que algún equipo italiano como el Torino está interesado en otros jugadores del Castilla. Por ejemplo, el Torino, en el caso del Torino es Marvin, en el caso del Arsenal es Miguel Gutiérrez. Así que lo que está claro es que ofertas no le van a faltar. Y en este sentido es una buena noticia porque sabéis que el Real Madrid se tiene que deshacer de un montón de jugadores y poco a poco vamos viendo cómo parece que van saliendo. El primero Sergio Ramos, luego Altuve, ahora también Javi Sánchez. Están rumoreando también que Lunin podría salir cedido. Lógicamente se espera que se cierre la cesión de Brahim, aunque Brahim parece que ha quedado ahí un poco en un limbo porque Ancelotti podría querer tenerle. Luego también Varane que parece que también cada vez está más cerca de marcharse. Es decir, que poco a poco estamos viendo cómo en el Real Madrid se va aligerando plantilla y se va consiguiendo el objetivo de quedarse, pues lógicamente, un 24-25 jugadores, que es el número más o menos ideal. Por cierto, dejadme que haga una pequeña cuña acerca del número de jugadores y del abuso que está cometiendo el PSG con respecto a otros equipos. El PSG, ayer me acuerdo que estaba bicheando un poco la plantilla que tienen con todas las últimas incorporaciones y se acercan a los 40 jugadores. Ojo, que no son los únicos, el Chelsea anda por 39 también. Así que bueno, sirva esto un poco como curiosidad y culturilla general, pero desde luego, si el Real Madrid consigue seguir esta ola, esta inercia de sacar jugadores, mejor que mejor. Bueno, vamos con ello, vamos con la controversia que ha levantado la portada del FIFA 2020 con el tema de Mbappé y la preocupación que muchos de vosotros habéis mostrado, por lo menos así deduzco por la cantidad de mensajes que me habéis mandado por Instagram preguntándome, oye, esto, madre mía, qué mal, cuidado porque sale con la camiseta del Paris Saint-Germain y encima en el tráiler es rival del Real Madrid para más Inri. Mirad, dejadme que os diga una cosa y que os recuerde un episodio que precisamente debería valeros para tranquilizaros y haceros pensar que no es más que el cumplimiento de un contrato, de un acuerdo que ya hay firmado y que lógicamente el jugador pues tiene que cumplir, evidentemente. Eso mismo pasó en el FIFA 2019, porque quien estaba en la carátula, en la portada del videojuego, era Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid que finalmente no terminó vistiendo porque fichó por la Juve. Es decir, eso mismo ya ha ocurrido otras veces y los de FIFA lo saben perfectamente y se arriesgan a ello a pesar de que al final terminan cumpliendo contrato e incluso a veces valoran el hecho de cambiar la portada a mitad de temporada. ¿Por qué ocurre? Porque para cuando ellos sacan el videojuego, sacan la carátula, sacan la portada, deciden qué jugador, obviamente estamos en plena época de fichajes. Evidentemente ellos son conscientes de que toman unos riesgos que pueden ocurrir y en este caso va a ocurrir. O sea, el hecho de que Mbappé salga con la camiseta del Paris Saint-Germain a mí personalmente no me produce ningún temor porque no significa en absoluto que el jugador no vaya a terminar vistiendo la elástica del conjunto blanco. El hecho de que salga con la camiseta del Paris Saint-Germain, lógicamente, me da igual. No ocurre nada y además no tiene nada que ver con el Paris Saint-Germain. Absolutamente nada. Así que todo el mundo tranquilo. Ya ocurrió con Cristiano Ronaldo, no sería la primera vez. Y si los de FIFA tienen a bien cambiar la portada a mitad de temporada, pues tendrán que cambiarla. Así de claro. Lo que, por ejemplo, sí es una realidad muy tangible y que encima empuja o presiona en la dirección que a nosotros nos interesa, es decir, en la dirección de que Mbappé termine saliendo del Paris Saint-Germain para jugar en el Real Madrid, por ejemplo, es lo que ha publicado SalarySports.com, en el que se evidencia la humillación financiera y económica que está sufriendo Mbappé en el Paris Saint-Germain por tener menos de la mitad del salario que cobra Neymar.
o por así decirlo, una humillación que lógicamente el jugador habría terminado concluyendo es inviable que siga jugando al lado de Neymar cuando me comparan con él, cuando en muchos números soy superior a él y sin embargo cobro menos de la mitad. Eso sí que confabula y de alguna manera conspira en favor nuestro, en favor de que venga el Real Madrid. Hay una página, como digo, la de Salary Sports y algunas otras, la de PayWizard, por ejemplo, aunque las fuentes varían y el tema de los salarios es muy ambiguo, es muy difícil dar con la cifra exacta y yo he contrastado muchísimas fuentes de información porque además estas páginas precisamente beben de lo que publican determinados medios de comunicación y luego además también cuenta lo variable que es en el sentido de lo que le deducen y le quitan a los jugadores de impuestos estando en un país o en otro y por ejemplo en esa misma página puedes ver que Sergio Ramos gana como 19 millones de euros, pero no te especifica si brutos o netos y si por ejemplo te vas a PayWizard te pone cifras que son exactamente el doble, con lo cual deducirías que son netos, en fin, que varía un poco y el rango del salario está un poco ahí en el aire. Pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que tanto en una como en otra las cifras son exactamente el doble de lo que cobra Mbappé, que cobra Neymar. Es decir, que de alguna manera el jugador se va precisamente porque no se siente valorado y es por eso que ahora el Paris Saint-Germain le quiere igualar las cifras a Neymar, pero obviamente ya es muy tarde. Lo que también desde luego es ilusionante, aunque va un poco completamente al margen de las idas y venidas de jugadores que salen, que vienen, fichajes, etcétera, etcétera, es el destino y el uso que va a tener el nuevo Santiago Bernabéu. Hoy comentaban precisamente en Diario AS que el nuevo estadio evidentemente ha sido visualizado en este nuevo proyecto como una máquina de hacer dinero. Es decir, ya no podemos seguir contando con estadios a la vieja usanza que solo abren 20 días al año y que solo son rentables 20 días al año, porque evidentemente un estadio que alberga 80 o 90 o 100.000 personas, evidentemente no puede ser mantenido si es utilizado menos de la mitad del año. Y precisamente por eso Florentino Pérez ha creado este nuevo símbolo del madridismo en torno al cual se van a adherir una serie de negocios, eventos, etcétera, etcétera, que lo van a hacer sumamente rentable y que está previsto multiplique las ganancias a más del doble. Es decir, que los ingresos que se generen sean más o menos de unos 100-200 millones de euros extra cada año y que el Real Madrid duplique sus ganancias en cada año corriente contable. El nuevo Bernabéu se dice que antes de 2025 albergará un partido de la NFL. Además, también se rumorea que ese partido de la NFL podría tener lugar al mismo tiempo que otro de la NHL, partiendo por la mitad el mismo estadio y celebrando ambos encuentros en el mismo momento, con las gradas divididas de espaldas y jugando al mismo tiempo. Además, también sabéis que se quiere que el socio de honor, Rafa Nadal, dispute un partido en el mismo. Se rumorea incluso que un Rafa Nadal Federer o cosas parecidas. Y luego, por supuesto, no os tengo que hablar de la cantidad de negocios, restauración, ocio, entretenimiento que va a haber en el mismo. Así que ojo porque se viene un nuevo símbolo y un nuevo concepto de estadio para el futuro. Y vámonos ahora con los jugadores que tenemos pero que muy probablemente no tendremos en el futuro próximo. En este caso vamos a hablar de Rafa Varane, que, según la prensa inglesa, ya habría obtenido luz verde, permiso del Real Madrid, para cerrar su acuerdo con el Manchester United. Parece que, una vez vistas las encontradas posturas entre el jugador y el club blanco, es decir, la no respuesta, la omisión, que además suena realmente un silencio estruendoso, como se suele decir, parece que los obstáculos son tan insalvables que finalmente el Real Madrid de alguna manera cede y deja a Varane la posibilidad de comenzar a negociar su trato o su contrato con el nuevo equipo, con el Manchester United, que es obviamente el mejor posicionado para ficharle. Evidentemente ahora ya solo queda que ambos clubes se pongan de acuerdo. Obviamente cuando el jugador va a cobrar, según dicen las malas lenguas, más del doble de lo que cobra en el Real Madrid, es decir, un salario de cerca de 12 millones de euros, evidentemente hay poco que se le resista a los Diablos Rojos para contratar al central francés. Eso sí, hay un gran pero. Si no
alcanzan acuerdo con el Real Madrid, evidentemente va a ser prácticamente imposible que el fichaje de Varane se cierre. ¿Me entendéis? O sea, que aquí lo importante es como le pasa al Real Madrid con el Dortmund o como con el Paris Saint-Germain. Tú puedes estar interesado en un jugador, pero evidentemente si no hay acuerdo con el club propietario de los derechos de ese jugador, poco o nada puedes hacer. Y evidentemente cuando tú te presentas a un Real Madrid a ofrecerle por su activo más valioso, ni más ni menos que 40 o 45 o 50 millones, cuando vale casi el doble, es un insulto y es una manera de decir no va a haber acuerdo. Así que el Real Madrid espero que se plante y que exija lo mínimo 65 millones. Eso sí, ya lo que ocurra veremos a ver y por supuesto os tendré informado.